La única salida que existe es derrotar a la oligarquía en el terreno político y de manera pacífica para establecer una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. En eso estamos empeñados millones de mexicanos. Esa es la razón de nuestro movimiento. Además, tenemos claro lo que se tiene que hacer para llevar a cabo la transformación del país. Una vez más damos a conocer las decisiones que se tomarán y lo que haremos al triunfo de nuestro movimiento para lograr el renacimiento de México. En primer lugar, rescataremos a las instituciones y las pondremos al servicio del pueblo y de la nación. El Estado mexicano dejará de ser un simple comité al servicio de una minoría y habrá una nueva legalidad. Actualmente, la justicia, como lo denunció Francisco I. Madero en la época porfirista, en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. No hay realmente un Estado de derecho, es un Estado de chueco. Los ministros de la Corte están al servicio de la mafia del poder. Casi todos ellos le deben su cargo a Salinas, a Fox, a Felipe Calderón o a Manlio Fabio Beltrones. Esto tan solo explica su proceder en casos como el del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, donde perdieron la vida 49 bebés y se otorgó impunidad a los responsables, o en la resolución en contra de los trabajadores electricistas, o en la decisión de disminuir las pensiones de los jubilados, o en el hecho de hacerse de la vista gorda en las violaciones constitucionales para permitir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Tal pareciera que estos jueces de consigna siempre están prestos a escuchar en qué sentido quieren las resoluciones los potentados, para nada más encargarse de construir la justificación jurídica. Por eso, para que se imparta justicia en beneficio del pueblo, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así era en la época de la República restaurada. Así lo establecía la Constitución liberal de 1857. Para que las cosas marchen en el país, para que realmente haya legalidad, se tiene que lograr la independencia absoluta del Poder Judicial. Tenemos que convertir a la Suprema Corte en el faro de la ley. También se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se garantizará el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión, la radio y la mayoría de los periódicos se concentren en unas cuantas manos y en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para controlar y manipular al pueblo y para proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Es una desfachatez que Televisa y Telefónica, empresa española de telecomunicaciones dirigida por Francisco Gil, quien fuera secretario de Hacienda de Fox,
se estén quedando con la fibra óptica de la industria eléctrica nacional. Es decir, que hayan obtenido la concesión por 20 años de 21,000 kilómetros de fibra óptica a cambio de 850 millones de pesos, cuando esta infraestructura se construyó con presupuesto público y costó 30,000 millones de pesos. También por influyentismo se les está entregando el espectro electromagnético para nuevos canales de radio y de televisión. Siguen concentrando en unas cuantas manos todos los medios de comunicación. Se recuperarán las riquezas y los bienes públicos que se han ido concesionando ilegalmente a través de acuerdos, reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. Este procedimiento, al llegar al gobierno, lo vamos a aplicar en el caso de la minería, de la industria eléctrica y del petróleo. Acabaremos con la corrupción imperante.